hablar de cuestiones normativas de tipo legal, ¿no? de los negocios, por obvias razones siempre llega a ser denso por más ágil que se pretenda hacer, sobre todo para quienes no están familiarizados pues con estos aspectos, ¿no? Normalmente el emprendedor, el empresario pues tiene que concentrar sus esfuerzos en el día a día, en ver cómo sacar los negocios adelante, en ver cómo generar los recursos, cómo generar los pagos del personal, en fin, todos los retos que ello implica. Y casi siempre, y lo digo por experiencia basado en dato duro, en estadísticas, casi siempre vamos dejando de lado las cuestiones del ámbito legal empresarial, ¿no? Si no son las cuestiones de tramitología de permisos y lo más básico en el día a día, dejamos de lado. Y la propiedad intelectual en la industria restaurantera, en la industria de la diversión, en la industria deportiva, no es la excepción. Es muy común dejarla totalmente de lado, ¿no? Y ni siquiera, aparte de que es una materia dentro del mundo del derecho, incluso dentro de ese propio mundo, es una materia todavía de subespecialidad. Entonces, si no nos ocupamos a veces por esa dinámica del día a día de los elementos más básicos del marco jurídico legal, mucho menos de aquellas subespecialidades que lo vemos con mucha gran ligereza. Pero fíjense que curiosamente el impacto de esta materia, la propiedad intelectual, juega varios papeles. Pero hablemos de dos particularmente por cuestiones de tiempo y vamos a centrar hacia dos. La primera, el apalancamiento que puede traer consigo como parte del modelo de negocio, de cualquier modelo, no se diga de las franquicias. En la franquicia, el sumum de una franquicia es el conjunto de elementos de propiedad intelectual. Eso es lo que hace a la franquicia básicamente. Y en cualquier otro negocio, la propiedad intelectual de cualquier tipo, de cualquier giro, de cualquier industria, la propiedad intelectual es el modelo de apalancamiento para dar soporte y para generar valor que se traduce en valor económico, en incremento de patrimonio, en generación de mayor presencia y por tanto generación de recursos a través de los diversos canales de venta. Es con la propiedad intelectual como se puede llevar a cabo este proceso. Eso en una primera línea. En una segunda línea hay un punto que está todavía más abandonado y más descuidado, que es el hecho de no tener presente que estamos muy probablemente invadiendo derechos que tienen una propiedad. La propiedad intelectual, que si bien es intangible, no se aprecia propiamente en algo material. No es lo mismo decir voy a comprar un bien inmueble, una casa, un terreno, un local. Ese lo apreciamos, ¿no? Lo entendemos, lo sabemos, lo vemos, lo sentimos nuestro. La propiedad intelectual jurídicamente es exactamente lo mismo, Es de alguien, puede ser de alguien, tiene valor, aun cuando ello, como su nombre lo dice, provenga del intelecto. Sin embargo, casi siempre tiene un propietario, como vamos a ver. Y a veces perdemos de vista, se nos hace muy fácil decir, hago uso de aquello porque lo vemos como un intangible, a una casa difícilmente llegamos y nos metemos, ¿no? Difícilmente, porque las palabras tienen vida y nosotros entendemos propiedad del inmueble, vemos el inmueble, lo vemos físicamente. No, si me meto voy a tener problemas. Si lo uso voy a tener problemas porque eso no es mío, muy seguramente tiene un dueño. Pero cuando vemos unas letras, unos colores, una imagen corporativa, un concepto de negocio, un nombre, una imagen, como es el caso de Frida, pues ¿qué decimos? Bueno, pues eso es de uso de todos, ¿no? La música que escuchamos, los programas de televisión, las series, viene un partido, un evento deportivo que sabemos como empresarios, como emprendedores, que genera interés en la sociedad.
y convocamos, ¿no? Vengas a ver el partido de fútbol o el que quiera, o la pelea de box, aquí, o el concierto de fulano o mengano a mi restaurante. ¿Por qué no podría usarlo si eso está en la señal de la televisión? Si eso está en las señales más, lo agarro por internet, ¿por qué no? Pues fíjense que no, precisamente por ese factor, porque todo eso que existe tiene un propietario. Y si ese propietario actúa en consecuencia, va a suceder lo mismo que va a suceder si nos metemos al negocio de allá enfrente y queremos hacer uso de él. Y entonces perdemos de vista el riesgo en que nos ponemos, en que ponemos nuestros negocios, en que nos ponemos como empresarios o emprendedores, y el daño al patrimonio o el eventual daño que podemos causar. Ahorita vamos a ver, les quiero mostrar unas notas de prensa solo por contextualizar, porque además curiosa, y eso es hace unos días, de aquí de Cancún, de ustedes, solo por contextualizar, para que vean el grado de daño, de importancia. Y sé lo que me van a contestar, pero ahora les voy a explicar. ¿Cuál es el contexto? Bien, primero, para entender y partir y tener contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy, es importante conocer qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, cuando se refiere, la propiedad intelectual es el todo, digamos, ¿no? Es el continente. Y la propiedad intelectual se integra por materias tales como la propiedad industrial, los derechos de autor, los derechos llamados conexos, o sea, los que derivan de los derechos de autor, las variedades vegetales y los nombres de dominio. Es decir, todo eso donde nos conectamos hoy en Internet, esos cuatro elementos conforman la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de todos ellos o de algunos de esos elementos. Lo aclaro porque es común escuchar o encontrar en Internet, como la mayor parte de la información no es tan certera, no es tan verídica, hablar por igual de propiedad intelectual que de propiedad industrial, que de marcas o de patentes o de derechos de autor. No es lo mismo. Cada figura tiene su propia reglamentación, cada figura tiene su propia definición, cada figura tiene sus propias reglas en la norma, en la ley. Pero entonces, hoy nos vamos a referir a la propiedad intelectual en su conjunto, a todos esos elementos. La propiedad intelectual no es otra cosa más que el conjunto, cuando hablamos del derecho de la propiedad intelectual, el conjunto de normas, de leyes, de reglas, de derecho que rigen el uso, la protección y la defensa de los derechos de los elementos que protege la propiedad intelectual. Ese es el derecho de la propiedad intelectual. Ahora, la propiedad intelectual, insisto, solo por contextualizar, es una materia evidentemente de origen de derecho internacional por una razón. Imaginen este ejercicio. Imaginen, es como el derecho aeronáutico. Imaginen que cada país tuviese sus propias reglas para que sus aeronaves volaran por los cielos. Y entonces, ¿qué sucedería cuando pasa? A lo mejor en el país las riges, pero ni así. ¿Por qué? Porque tenemos 10,000 pies de altitud, que son los cielos nacionales, y a partir de 10,000 pies son internacionales. Hasta ahí estás de acuerdo. Mientras vueles abajo de los 10,000, a lo mejor yo en México, de frontera a frontera, yo trazo mis rutas y no va a pasar nada. Pero cuando mis aeronaves tienen que cruzar las fronteras, tienen que cruzar los mares internacionales, ¿qué sucedería si todos empezaran a chocar, si cada uno tuviese una regla propia? Eso, hagan de cuenta que es lo mismo. ¿Qué pasa? No habría forma, ¿verdad?, de tener, y eso pasa con la industria aeronáutica y pasa con la industria marítima. Esas dos industrias tienen un origen, si bien cada país tiene sus reglas, todos los países del mundo, o la gran mayoría de los países del mundo, unieron sus criterios para que todos tengamos la misma regla. Es decir, quien conoce de derecho aeronáutico y quien conoce derecho marítimo, funciona aquí, en China, en Rusia, en Sudamérica, en donde sea, en Australia, en donde sea, porque todos los países tienen una regla. Eso se le denomina derecho uniforme, que es el derecho internacional. Bueno, ahora imagínense que los nombres, ahora van a ver a qué quiero llegar, me dirán, pero ¿y todo eso qué tiene que ver con lo que yo hago? Tiene que ver todo.
los nombres, las imágenes, las figuras, las tipografías, los conceptos, todo aquello protegido por la propiedad intelectual, hoy día, imagínense que cada país tuviera sus propias reglas. ¿Qué sucedería cuando hoy día no hay fronteras para los productos? No hay fronteras para los servicios. Hoy día abrimos una página de internet, hoy día nos anunciamos en algún portal de comercial, hoy día nuestras redes sociales se encuentran, no hay límites. Luego entonces, para entender la propiedad intelectual, debemos entender que es una concepción de un conjunto de derechos que regula la protección, el registro y la defensa de todos estos elementos en el ámbito internacional, aun cuando lo estemos ocupando aquí en Benito Juárez, ¿no? Aun cuando lo estemos ocupando aquí, tendrá impacto y efectos y puedo cometer delitos en el ámbito internacional o nacional. Sí, así de esta simpleza que nosotros podemos decir, ay, pues si yo nada más, es más, mi área de influencia no es ni siquiera, es solo la zona hotelera de Cancún. O sea, ¿a quién le puede afectar? Le puede afectar a todo el ámbito del comercio. Pero no solo le puede afectar a ese otro que sea titular, sino me puede afectar a mí, porque cualquiera de ellos en consecuencia puede actuar en mi contra. Y la propiedad intelectual se defiende y se sanciona en el ámbito administrativo, es decir, yo puedo ir con la autoridad y pedir que la autoridad sancione a quien hace uso indebido de la propiedad intelectual en su conjunto. Y esas sanciones, de acuerdo a la ley, van, fíjense nada más el riesgo, hasta el 40% de los montos totales que el negocio o que la empresa o el emprendimiento hayan generado durante el uso de esos elementos de propiedad intelectual de manera ilegal. ¿Me explico? Es decir, no es mi utilidad, no es mi... Tú lo usaste, la autoridad viene y solo como multa, a manera de multa, puede venir y decirte, te contabilizo, pido informes a la Secretaría de Hacienda, pido informes a la Comisión Nacional Bancaria, te hago un cruce, tienen esas facultades. Vengo y has ganado tanto, ganaste 10, me debes 4, oye, pero sí, ingresé 10, pero es más, no gané. Ingresaste 10, me debes 4 solo de multa por la vía administrativa. Sí. ¿Cómo sabes desde cuándo lo tienes? No, bueno, eso se tendrá que acreditar y tú tendrás que acreditar que no tenías el uso. Pero hoy día es muy difícil. Si lo que tienes es por un negocio, una actividad económica que hoy día no tenga una identidad virtual, está muerto el negocio. Sea del giro que sea, del tamaño que sea. ¿Qué me refiero con identidad virtual? Que no estés en internet. Pues es fácil de probar entonces, ¿no? Lo sacas de internet, hay una memoria, la sacas, lo pruebas y entonces te dices, ¿tienes tanto utilizándolo o no? Vean el riesgo que hay, pero no se mide mucho, la mayor parte de las veces eso no se mide. Eso es por la vía administrativa. Se puede defender. Y todo es al mismo tiempo, se le llama en el derecho por cuerdas separadas. Corre al mismo tiempo todo. Yo puedo ir con autoridad y que te multen, pero aparte considero que a mí me has causado daños y perjuicios porque tú estás utilizando algo que es de mi propiedad. Y entonces puedo ir por la vía civil y demandar en la materia mercantil los daños y perjuicios que yo cuantifique de todo aquello que me hiciste gastar para sobreponerme a lo que tú haces y de todo aquello que yo pruebe que estoy perdiendo o me has hecho perder por el hecho de que tú hayas utilizado lo mío. Esto es, si yo me meto en una casa que no es la mía y la habito, me van a demandar que pague la desocupación y mínimamente que pague las rentas del tiempo que la utilicé, ¿no? Bueno, pues hagan de cuenta por analogía que es lo mismo. Hagan de cuenta. Si la patrona, perdón Pepe que voy a usar el ejemplo, si la patrona aparece en determinado momento y uno dice, bueno, pero pues quizás sea hasta un término que pueda ser utilizado hasta libremente, pero de repente me aparece alguien que diga, no señor, aquí están estos derechos, ¿no?
Ahora, por haberlo usado, me vas a pagar. No solo la autoridad, lo de la autoridad es de la autoridad, esa es la multa, la infracción. Ahora también me vas a pagar a mí por ese dinero que has ganado. Porque tú has ganado con algo que es de mi propiedad. Y eso es la tipografía, los colores, las imágenes, la música, el concepto y todo lo que se proteja a través de la propiedad intelectual. Pero no queda ahí, todavía queda la vía penal. En el Código Penal Federal se encuentran catalogados los delitos en materia de propiedad intelectual. Casi hacen todo referencia a los derechos de autor, pero se equiparan a la propiedad industrial. ¿Quién de nosotros, solo por preguntarlo, como dice, y ni siquiera levanten la mano, consérvenselo para que no pasemos la pena de decir, híjole, nada más piénsenlo, pero en la reacción de sus miradas veré quién. ¿Quién de nosotros piensa? Uno dice, júntate el expediente del Seguro Social, por si un día tengo un problema. Júntate el expediente del pago de las rentas, por si algún día tengo un problema. ¿Quién de ustedes tiene su expediente de elementos de propiedad intelectual? Porque eso se requiere para poderlo acreditar. Si no, no tienes cómo. Si no, no vas a tener cómo. Y aunque lo jures por Diosito Santo y la Corte Celestial en pleno, no va a ser suficiente. Recuerden algo, en el sistema jurídico mexicano, en el sistema jurídico del derecho civil en general, pero el mexicano particularmente, no gana los juicios, no los gana quien dice la verdad. Tampoco los gana el que tenga la razón. No. La ley está hecha así, tristemente, tristemente. Aquí gana el que prueba lo que dice, aunque sean mentiras. Y les voy a decir algo. En el derecho, las pruebas uno las puede preconstituir. No es que uno está haciendo trampa, no. Trampa sería actuar en contra de la ley. No, la propia ley te lo permite. Hay quien dice, eso es trampa. Yo digo, eso es estrategia legal. ¿No? Eso, si la ley no me prohíbe esto, yo me encuadro, actúo conforme al marco legal y cuando venga el problema, yo te pruebo. Oye, pero la ley no me lo prohíbe y la ley a lo mejor no me dice qué tenga que hacer, pero eso ya le corresponde a los abogados. Díganme quién tiene ese expediente. Hoy día, le voy a decir algo, ni aunque tenga pagada su marca o su derecho de propiedad industrial, es suficiente con tenerlo ni pagado ni adentro. Hoy día se requiere, la ley cambió el año pasado y el año antepasado hubo reformas que conllevan a que se deba probar el uso legítimo, correcto, actualizado y óptimo de los elementos que tengo registrados. La gente va, registra, dice, aquí está mi título, es como si fuera mi escritura, mi acta de nacimiento, y lo guarda y dice, no, es que esto ya es mío. No, señor, hoy día la ley manda una serie de pasos y de acciones para poder acreditar que a los 3 años no vayas a perder tu derecho aún cuando lo tengas registrado y pagado. Luego entonces empezamos ya con los primeros elementos. Así como se protegen y les preocupa tanto el Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría de Hacienda, igual deben pensar en todos sus elementos, pero no es común, ¿verdad? No es fácil, porque como que eso es algo que decimos, pues eso es inherente a mi propio negocio, o sea, el nombre que yo le ponga, los elementos con los que yo decore, la forma como yo pinte, y casi siempre creemos y pensamos, pues eso es muy mío, ¿no? Eso es mío porque yo lo estoy creando. Pues, ¿qué creen? La propiedad intelectual es todo aquello que provenga del intelecto. Luego, entonces, ahorita van a ver una lámina al final que siempre me gusta mostrar. Yo siempre digo, por lo tanto, cada individuo, cada ser humano somos potencialmente un creador. Porque a lo que a mí se me ocurrió, hace 20 años se le pudo haber ocurrido a quien ustedes quieran del otro lado del mundo. O en este momento, de repente, sin conocer lo que ustedes están haciendo, en otra ciudad de México, a alguien se le está ocurriendo exactamente lo mismo. Exactamente. Y entonces dice uno, ¿y ahora quién tiene la razón? Y ahí vienen los problemas, ¿no? Inscriba primero. No, sí y no. Sí, pero no es así. O sea, habría que entender la ley. A ver, por eso partí diciendo de que esto es de derecho internacional. ¿Tenemos legislación en México? Sí. ¿Es avanzada? Sí. Pero el derecho de la propiedad intelectual proviene y deviene de las convenciones internacionales. Y las convenciones internacionales han ido dando giros hacia el mundo de los derechos humanos. Cada vez escuchamos más hablar de los derechos humanos. Entonces, bueno,
al provenir del mundo, eso es más complejo y no me voy a meter ahí, pero así rápidamente, al provenir de los derechos humanos, no basta, ciertos elementos sí, pero otros no, no basta que lo tengas protegido, porque el ser creación humana es derecho humano y por lo tanto el que me pruebe que creó primero esa creación que se encuentra en conflicto, aun cuando tú lo hayas registrado, ¿qué tal si fue doloso? Uno se va a un viaje, recorre, como sucede muchas, no voy a decir nombre, nosotros mismos tenemos clientes de modelos de negocios que están protegidos, que representamos, que viene el cliente y nos dice, andaba de vacaciones, vi esto y esto y esto, ármamelo, ármamelo. Antes de que lleguen a México, antes de que vengan, bueno, yo te lo armo, nada más que estas son las consecuencias si algo sucede. Y entonces la ley en el ámbito internacional permite que ese tercero venga y te diga, no señor, usted lo habrá registrado, a lo mejor yo no, pero aquí le pruebo con esto y con esto y con esto que eso es creación mía y que por estos vínculos es una réplica. Entonces, sí, pero no. No es nada más quien registre primero, es quien pruebe el uso, es una serie de elementos que se deben tener en cuenta. No basta, la gente cree, insisto, que por tener un título de registro ya es de su propiedad. Para empezar, los derechos de propiedad intelectual, curiosamente, se llama propiedad intelectual, pero no son propiedad de nadie, ni de nosotros. No hay propiedad. Hay titularidad de derechos. A mí el Estado, en este caso el Estado mexicano, me reconoce derechos de explotación de un elemento de la propiedad intelectual, fíjense bien, por tiempo determinado, en un territorio determinado y bajo ciertas condiciones. Si yo incumplo de cualquier forma con cualquiera de estos tres elementos y sus subelementos, un tercero me lo quita, el Estado me lo quita, luego entonces no es propiedad, ¿estamos de acuerdo? Cuidado con eso, desde ahí empiezan las confusiones. Uno cree que uno es dueño de los elementos, no, uno es un titular reconocido de derechos por tiempo limitado, en territorio limitado y bajo ciertas condiciones. Si es en territorio limitado, entonces ya no es internacional. No, es que los derechos de propiedad intelectual, no, el derecho de la propiedad intelectual es internacional, el derecho, ¿cómo? ¿Por qué? Las reglas que tenemos en México son las mismas de los Estados Unidos, son las mismas de Hong Kong, son las mismas. Quien conoce de propiedad intelectual en México conoce en el mundo. ¿Qué cambia? Obvio, los montos de pago, algunos periodos para hacer el trámite, pero cosas muy particulares. ¿Puede estar solo en México o en todo? Pero la protección, que es a lo que usted se refiere, la protección no es internacional. La protección de los derechos de propiedad intelectual no son extraterritoriales, son territoriales. El Estado que te reconozca la protección solo te da protección de frontera a frontera, ¿no? De límite marítimo a límite marítimo y de piso a cielo internacional. Nada más ahí estás protegido. Idea idéntica en Australia. Si no la tienes protegida, fuiste. Hay elementos para ir protegiendo, pero tienes que ir protegiendo en cada estado internacional. Hacer el trámite. Sí, tienes que hacer un trámite. No basta que la tengas en México para que eso es a lo que me refiero cuando les digo. Por esa razón se permite, contra prueba en contrario, poder demostrar que aunque tú lo tengas registrado, te puedo demostrar que yo tengo un mejor derecho. Entonces, fíjense los riesgos cuando no está bien protegida la propiedad intelectual. Es que la actividad económica como tal no es la que proteges, esa no se puede proteger. Hay límites, son los elementos. A ver, la propiedad intelectual no es otra cosa más que las invenciones, las creaciones del hombre y los signos distintivos que el hombre le dé a la actividad que realiza. Por ponérselos en palabras bien simples, no es el modelo, no es la actividad, no es el giro, no, eso no, porque entonces sería violatorio de derechos humanos. Imagínense, en cada país nada más habría uno que tuviera una actividad nada más, y uno que tenga un restaurante de comida mexicana, uno de una de comida italiana, uno que venda pizzas, uno que venda tortas. ¿Están de acuerdo? Eso sería limitante del desarrollo económico, social y de la creatividad. Se requiere de conocer de derecho internacional y propiamente de propiedad intelectual, que nada tiene que ver con las materias comunes que protegemos. Por eso comencé diciéndoles lo que les dije al principio. Perdón, alguien levantó. Bueno, yo quería compartirles, ayer leía que la delegación de Xochimilco de la Ciudad de México está o va a demandar a Grupo Xcaret por el uso del nombre Xochimilco.
Por supuesto. Por el concepto. Por el concepto de Xochimilco. El nombre, por el uso. Ah, claro. El nombre. No sé si ustedes recuerden, otro ejemplo solo por dejar muy claro, que veo que sí les interesa, les preocupa además. Otro ejemplo. Hace algunos años, todos conocemos la gota de petróleo con forma de águila de gasolineras Pemex, ¿no? Todos las conocemos. Es más, Chapito se llamaba la gota de petróleo hace algunos años y después cambia, ¿no? Es casi de identidad nacional, ¿no? Prácticamente un signo de identidad nacional. Bueno, Pemex, a mí me tocó entre un grupo de varios abogados, un grupo multidisciplinario, en el sexenio de Felipe Calderón, nos mandan llamar de la oficina del abogado general de Pemex y nos juntan a varios de distintos 7, 8 personas, de distintos despachos. Dice, César Nava era el abogado general en ese tiempo, que después fue presidente del PAN, y nos dice, César Nava, tenemos un problema. Resulta que el gerente corporativo de finanzas hace un viaje por carretera en Guatemala, se para en una estación de servicio, le llama la atención y trajo estas fotos. Los colores de Pemex, de las gasolineras Pemex, con el símbolo de la gotita de petróleo. Alguien me regalará una servilleta, por favor. Gracias. Con la gotita de petróleo, el mismo símbolo de Pemex, y la trae. No estábamos enterados de esta situación, tenemos un problema, gracias. Ya Pemex ya hizo las gestiones y resulta que es una cadena de franquicias de gasolinera que está operando en Centroamérica. Y su nombre es Pemex, con los colores, con la identidad, con todo. Pemex nunca se le ocurrió que eso había que protegerlo, no lo sabían, con todos sus abogados, con todos los 1.700 abogados que en ese entonces tenía Pemex en todo el país, con toda su área de... Ellos sí tenían área de propiedad intelectual, pero con todo y eso jamás tuvieron el cuidado, a nadie se le ocurrió, o sea, pero es que a quién se le... Y fue sin querer que andaba en su paseo y trae las fotos y dice, mira, todo esto es lo que hay, o miren, porque nos llamaron a varios. Ahora, ¿qué hacemos? Porque eso está protegido en los países. Y entonces se inició todo un proceso. Evidentemente no lo íbamos a ganar. ¿Qué se hizo? Que la Secretaría de Economía solicitó al Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo de la ONU, le pidió, se hicieron gestiones con ellos para que hablara con los países donde había sido registrada la marca y explicarles que eso era un símbolo de identidad nacional, que si bien por error no había sido protegido, por diplomacia, cortesía y correlación entre países, eso se le llama en el derecho internacional regla de la cortesía, que por regla de cortesía aceptaran desistirse de la protección y se la regresaran a México. Fue porque lo aceptaron, porque legalmente no teníamos ya elementos para poder recuperar esos símbolos para México. Nosotros nos encargamos, este grupo de abogados en los que yo participé, de hacer toda la negociación, que duró poquito más de un año, para poder regresarle los símbolos de identidad a México. Esto mismo pasó con el águila madre del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Recordará, eso mismo pasó con la empresa de alarmas china, que utilizó lo mismo. También se logró rescatar. Pero, ¿qué necesidad de actuar como consecuencia de, para ver si se compadecen de nosotros y lo recuperamos, por no haber actuado primeramente en el uso? Sí. Dicen mucho de la Virgen de Guadalupe. Ese es otro caso. También se ha dicho muchos mitos, sí es cierto, hubo un problema con los chinos, pero respecto de los derechos de protección de la marca como tal. Ahí no hay vuelta de hoja, por una razón, fíjense, ahí hasta el Vaticano tuvo que ver, porque el Vaticano, como Estado, tuvo que intervenir para pedir los símbolos religiosos
no requieren de registro, son protegidos por su propia naturaleza de acuerdo a la identidad de los pueblos. Se llegó a un acuerdo internacional para que así fuera y sin necesidad de que las iglesias tengan que andar protegiendo esos símbolos e imágenes religiosas. Entonces así se acordó desarrollar. Eso pasó con el tequila. El tequila, recordarán también, los japoneses se llevaron matas de agave, comenzaron a producir y le llamaron tequila. Nada más porque México, existiendo la figura, no había protegido la denominación de origen del tequila. Vean los errores que se cometen y que tiene que ver con las dos líneas que íbamos a tocar. El incremento y fortalecimiento de nuestro patrimonio, la generación de valor, pero también los riesgos de invadir derechos de terceros que luego no los reclamen, ¿no? Con esos ejemplos creo que ahí la dejo. Vean las consecuencias. Esto es para todo tipo de actividad y de negocio. Ustedes, insisto, dirán, sí, pero la noticia habla de los hoteles, que esos porque son grandotes y porque son marcas. No, esos porque esa noticia sale precisamente por ello, porque son grandes. Todos los pequeños no sale. Todo tipo de actividad profesional, individual, colectiva, comercial, industrial, de servicios, está obligada a la defensa, protección y correcto uso de la propiedad intelectual. Así sea mi negocio, la tiendita de la esquina. La tiendita de la esquina está obligada. Es más, hasta la tiendita de la esquina tiene todavía más riesgos, por una razón simple, porque se dedica a comercializar titularidad de muchos terceros, de varios, ¿no? De Bimbo, de Coca, de todas esas marcas, y todo eso tiene reglas, hasta para eso hay reglas para su uso, y entonces tu riesgo es mucho mayor de poder cometer faltas administrativas, ya quedamos, daños y perjuicios y delitos. Delitos que hay que reparar el daño, también hay que pagar, o susceptibles de privación de la libertad incluso. De ese tamaño es la propiedad intelectual sin que se tenga en cuenta. ¿Cuáles son los retos de la propiedad intelectual? Ya entendido el contexto de qué es, cómo funciona, ¿cuáles son esos retos? Pues básicamente, lo decíamos ya, el mundo de los negocios es absolutamente dinámico, todos los días, cambiante. Ese es el primer reto. Al cambiar todos los días, pues no basta. ¿De qué me sirve que tenga mi título de registro para guardarlo si todos los días está cambiando? Y ese es un primer error que se comete. Ya protegí, ya registré, sí, ahora, ¿cómo voy a usar ese título? ¿Cómo lo pongo a trabajar para que, primero, que me genere dinero? Y segundo, para ir defendiendo de que nadie más lo utilice y me dé una ventaja competitiva, porque de nada me sirve tener algo protegido y registrado para venir y guardarlo en el cajón ante el dinamismo de los negocios. Segundo, nuevos conceptos, marcas, invenciones, todos los días. Hoy día, los jóvenes, los niños, el desarrollo creativo que traen los sistemas educativos han cambiado. Todo individuo, estamos creando. Todo lo que hacemos es creatividad. ¿Tu nombre? Daniel, si Daniel tomara nota ahorita en su libreta, eso que Daniel está tomando nota, yo estoy diciendo algo, él está viendo algo aquí, pero ya Daniel lo está procesando en su mente y lo está materializando en esa libreta. Esas ideas que Daniel saca, ustedes dirán, bueno, a lo mejor está apuntando, repitiendo lo que yo digo y lo que ve. No, al pasar por su mente, Daniel está creando algo nuevo. Y en ese momento, eso que Daniel está creando y escribiendo en la servilleta, Fanny, que está escribiendo, eso ya es susceptible de protección porque ya lo hizo único. ¿Por qué? Porque por eso somos individuos, porque somos de mentalidad individual, de concepción distinta. Yo puedo decir una frase completa y cada uno de ustedes comprender una conceptualización distinta de esa frase completa. Y en ese momento los vuelve creadores o nos vuelve creadores. Eso es lo que sucede en el mundo de los negocios hoy día. La dinámica. Y entonces, al estar cambiante la dinámica, tan acelerada, la dinámica de cambio, necesitamos tener claro qué es esa propiedad intelectual para irla protegiendo, porque si no nos va superando y por aquí protegemos una cosa, pero por acá Fanny y Daniel ya lo transformaron, y si Fanny y Daniel lo transforman, lo hacemos tan fácil que lo puedan transformar, entonces ahora los que pueden explotar el derecho son Fanny y Daniel y ya nos quedamos nosotros, como dicen,
colgados de un clavo ardiendo, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el segundo reto. Y el tercer gran reto, la legislación ad hoc, una legislación internacional que nos reconoce un trato nacional. Es decir, vienen los extranjeros o nosotros vamos y es susceptible de que nos prueben un mejor derecho. Ese es un gran reto, el que la legislación nos protege porque es uniforme, es derecho uniforme, pero si no estamos bien protegidos, nos pone en riesgo esa propia legislación. La propia fortaleza se convierte en nuestra debilidad. Las comunicaciones, ni se diga. Hoy estoy lanzando un producto, un servicio, una imagen comercial y en 10 minutos se viralizó por el mundo entero. ¿Dónde está la novedad si yo no lo protegí? Ah, no, pero ¿qué hacemos normalmente como emprendedores? Todos lo hacemos. Primero lo aviento a ver si prueba. ¿Para qué pienso en proteger? ¿Para qué pienso en hacer? ¿Para qué? Pues vamos a ver, si funciona ya vemos. Pero si no funciona, ¿para qué pierdo mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo? Así pensamos, ¿eh? No pensamos a la inversa. Y cuando queremos ir y proteger, ya gastamos en el nombre, ya gastamos en la imagen, ya pusimos otra sucursal, ya acreditamos un lugar, ya dice, ahora sí, porque ya funcionó, vamos a regularizar y a proteger. Y cuando queremos decimos, ¿qué crees? Ahora no solo no puedes, ahora págale. Sí. Ahora págale, ¿eh? Sí. Hay gente que a eso se dedica, ¿eh? Claro, a eso se dedica. Y hay abogados especialistas que a eso se dedican. O sea, andar... Ahora, eso se está disminuyendo por las reformas a la ley, porque como se detectó ese tipo de prácticas, que ya llegó un momento en que ya todo el mundo ya era un negocio mejor, andar cazando quién usaba lo tuyo para cobrarle, ya era negocio, la ley se reforma y hay una serie de condiciones que están evitando y por eso se están perdiendo, mucha gente está perdiendo hasta sus marcas, porque deben estar en el uso, deben estar protegidas correctamente, deben usarse para lo que se protegieron, una serie de condiciones que van a permitir que aunque tengas tu registro lo pierdas. Por eso le decía sí pero no. O sea, no basta nada más que el registro y el que registró primero, no es así ya, hoy día. Una serie de condiciones, hay un protocolo de uso. ¿Y te sirve de algo probar, o sea, probar no legalmente, pero con, no sé, con los videos, con fotos? Por supuesto, sí, todo, por supuesto. Ahora, no es prueba plena, pero es lo que necesitas. ¿Tú vas a probar con qué? Con las fotos, con los videos, con las cartas, con la publicidad de internet, con el pago que haces al periódico para anunciarte, con la, ya ni existe, pero bueno, con la sección amarilla, con tu plataforma de internet, con una fe notarial que acredite que está en uso y que esto es todo tu uso, con las facturas, con tus banners, con tus flyers, con la factura que le pagaste a la imprenta, con la factura que le pagaste al diseñador. Ese expediente no solo deben guardarlo para cuestiones fiscales, contables o de mercado, tienen que hacer una copia para acreditar el uso de todos los elementos de propiedad intelectual. Sí, en concreto, ¿me sirve? No solo me sirve, lo necesito, porque si yo vuelvo a lo mismo, aquí no gana quien dice la verdad, ni quien lo jura por Diosito Santo, ni quien tiene la razón. En nuestro sistema jurídico gana el que prueba lo que dice, aunque sean mentiras. Si yo pruebo mis mentiras, se pueden probar, en derecho se pueden probar las mentiras. Si yo las pruebo, yo gano. Así de sencillo. ¿Sale? Los registros del dominio, hablando de internet, de las páginas. Los nombres de dominio son elementos de propiedad intelectual. Son elementos de propiedad intelectual regidos por la propiedad intelectual. ¿Sí? Cuidado, ahí hay un grave problema, ¿eh? Todo el mundo, la gente, pues total, pago 392 pesos y ya tengo mi dominio. Se nos hace bien fácil llevar ese tipo de prácticas a cabo. Estamos invadiendo derechos. Es más, si alguien se sabe defender, no tiene ni que pagarnos, nos los va a quitar y todavía le vamos a salir pagando por haberlo hecho dolosamente. Así de sencillo es el asunto. Y fíjense lo grave. El mundo del internet se interconecta con todo el mundo. ¿Quién antes de registrar un dominio se pone a hacer un diagnóstico y una búsqueda? ¿En qué tipo de extensión? ¿En qué tipo de producto? ¿En qué país? ¿En qué giro? ¿En qué región? ¿En qué línea de negocio? ¿A poco hacemos eso para registrar un dominio? No, yo me llamo La Patrona, búscate lapatrona.com. Búscatela. ¿Qué crees? Que está lapatrona.co, por decir, ¿no? Ah, bueno, pero eso es en otro lado, sí, pero él tiene los acreditados y te va a acreditar el mejor uso y te va a acreditar y se dedica viene mi dominio, ya hasta se lo reservaste para que se lo lleve a gusto. Cuidado con eso.
Los nombres, los dominios son derechos de propiedad intelectual. Con los apellidos sí, porque no puedes limitarme si yo te acredito que es parte de mi apellido. Hay protocolos también, no es tan porque como ese apellido lo puedo registrar, no. Hay protocolos que cumplir, pero hay excepciones, sí hay posibilidades, haciendo el estudio y entendiendo, sí se puede. Sí, o sea, de entrada hay 45 clases internacionales de actividad económica. De esas 45 hay más de 3.600 subclases. Hay 29 clases para símbolos y gráficos internacionales. Es una serie de condiciones. Si registrar, perdóneme, yo siempre he criticado, hago un paréntesis, siempre he criticado y lo voy a seguir haciendo. Yo por eso no me quieren, pero... Y sobre todo a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Porque hacen promoción de que registrar derechos de propiedad intelectual de una marca es muy sencillo, es muy fácil, no tienes que ir con nadie. Entra a internet desde tu computadora a tu celular, así dicen, ¿eh? Es más, hubo una campaña nacional que hasta en los paraderos de autobuses ponían, solo entra a esta dirección, llena el formulario y registra tu marca y paga los derechos, nada más. Lo siguen promoviendo así. No hay nada más falso que eso. Eso no es cierto, eso no es así. Una cosa es llenar un formulario, nada más para que se den una idea. En datos duros, cifras de la propia autoridad, 70% de las prevenciones que se dan en el registro de derechos, 70% es por el mal llenado de los formularios, ya de entrada. De entrada dice, oye, pero si te piden el nombre, el apellido, te piden el domicilio. Y entonces empiezan ¿qué domicilio? El mío, el de la empresa, en donde estoy operando, en donde uso la marca o cuál. Ya de entrada, ¿eh? Pues eso tiene reglas, o el fiscal. Y cada uno, somos individuos, cada uno razona decir, pero nadie te lo aclara ahí, nada más domicilio. Fecha de uso. Y típico, voy con el contador. Y el contador de fecha de uso, no hombre, ponle que hace 20 años para que así tengamos más tiempo de uso. ¿Sí? ¿Viene el problema? Pruébame que a partir del día que me declaraste, lo estás usando. Pruébame que a partir de ese día. Ay, no, pues no. Por falsedad, se nulifica tu registro. Queda abierto para el público. O sea, ese tipo de... Eso no te lo dice. Ahora, clase de actividad, 45 clases, 3.600 subclases. Están en las convenciones internacionales. Si no lo conoce un abogado común, ¿ustedes creen que el empresario va a saber dónde la voy a...? Tenemos ahorita un caso, y hay varios de esos, pero uno en particular que recién estamos tratando de... Nos dice una gente, 12 franquicias otorgadas, son unos restaurantes, es una cadena ya, con una operando en el sur de los Estados Unidos. Hombre, tengo mi marca, 30 años, y por 30 años la hemos estado protegiendo, y por eso franquiciamos, nada más por maldad. Le digo a una de las personas que están ahí conmigo, búscate esto, yo sé que no, pero búscate. Y le hicimos un diagnóstico gratuito solo para demostrarle que estaba en un error. Porque decía, no necesito, yo soy cliente, y se me ocurrió, vi al dueño y le dije, ¿no te interesaría que trabajáramos en esto? ¿En corregir? ¿Cómo corregir? Que esto medio se molestó conmigo. No, hombre, si tengo 30 años, ¿cómo crees? Si tengo los abogados y todo. Yo sé que no, pero bueno. Entramos a las bases de datos, le hicimos un diagnóstico, hacemos las búsquedas y vuelvo a ir el fin de semana. Ahí está. Ten tu marca registrada y además tiene hasta su título ahí colgado. Su marca registrada, está registrada, sí, efectivamente, para la fabricación de cajas de cartón. Son restaurantes de mariscos. Sí, pero tengo mi marca, pero a mí nadie me explicó eso, a mí los abogados, sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque esa marca existe hace más años que tú registrada. A los abogados se las negaron, no te dijeron nada a los abogados y ellos creen que qué inteligentes somos, ¿no? Le damos la vuelta y te la registramos en otro. Luego, entonces, tu marca es nula. Tú no tienes ningún registro y estás invadiendo los derechos del otro hace 30 años. Casi me pega el hombre. Como al mes terminó llamándonos que si nos podíamos reunir y ver qué estrategias podíamos seguir. Se puso furioso y dijo, no, pues es que de qué se trata, que se sintió agredido. Esos son los riesgos. No basta tener registrado. Y eso de que uno llene su formulario y eso, perdón, pero es un grave error. Y claro, la autoridad dice, pues yo qué, a mí me pagas mis 3.514 pesos de derechos
Total, si no se pudo, no se pudo, esa es tu bronca, o peor y más grave, te la otorgan. Y el día de mañana viene un tercero y actúa contra ti por alguna de las 3 vías que ya dijimos. Y uno dice, oye, no, pero si la autoridad me la dio, yo estoy seguro de que esa es mi marca, porque tengo el registro. Y la autoridad que dice, no, yo te la di con base en lo que tú me dijiste, y ese es tu problema. Ahora, si ya invadiste derechos y si viene otro, ese es tu problema. Y uno sale respondiendo por eso. Eso no es así tan sencillo. Le pagas al mesero por prestarte el servicio y atender a tus comensales. Estás usando la música. A esos músicos, a esos cantautores, luego entonces, sí, pero yo ya compré el disco. Los derechos, de acuerdo a la ley, te lo dan para que vayas y lo escuches tú. Lo escuches tú. ¿Quieres compartirlo con otros y hacerlo parte de tu negocio? Estás obligado por ley a pagar derechos. Ustedes recuerden, se suben en un avión, a un autobús, ¿y qué dice cuando nos ponen las películas al inicio o al final? Este videograma se autoriza su uso, y un montón de rollos ahí amenazantes, ¿no? Dice, solo para transmitirse en transportes aéreos, solo para transmitirse en autobuses, en carreteras nacionales. Lean, tengan nada más por curiosidad, un día lean esos mandatorios que dice, las licencias, que son los permisos que da la ley para usar la música, los programas, la televisión, son delimitados a ciertas condiciones. El hecho de comprar un disco, de tener música, de tener acceso a internet, no nos da derecho más que a reproducirlo para nosotros mismos, no para nuestros negocios. Está en la ley. Se ha manejado mucho de que extorsionan, de que te saquean, de que te roban porque te quieren cobrar. No, eso está en la ley. Son las sociedades de gestión colectiva, se les denomina. Son sociedades creadas y reconocidas en la ley para representar los derechos de los artistas, sean pintores, sean escultores, fíjense lo difícil que sería. Imagínense un cantautor que escribe sus notas musicales, saca las letras de sus canciones. ¿A poco él va a andar de negocio en negocio? ¿Va a tener la capacidad física, económica, material para andar de negocio en negocio viendo dónde usan lo que él creó? Eso es de su propiedad. Él tiene derecho a cobrar por eso. Es lo que hace, como el médico, como el doctor, como todos, como el empresario tiene derecho a cobrar. Son muchas ahorita las vemos, pero es una de ellas, una asociación. Se llaman sociedades de gestión colectiva. Es un tipo de sociedad que existe en el país. Esas sociedades vienen los artistas en todos sus ámbitos, se registran, se hacen miembros de esa sociedad y le dicen a la sociedad de gestión colectiva, representa mis intereses. Toda mi música, este es mi catálogo musical. Tú sí tienes inspectores, tienes oficinas, tienes representación. Cada que escuches que oigan lo mío, cóbrales una regalía por el uso. Y de esa regalía tú te quedas con el 3.5% por la administración y el resto me lo depositas cada mes. Y esa es la forma como viven los artistas. Esa es la forma. O bien los artistas, o bien los titulares de los derechos. Decía mi amigo Jorge, ¿qué pasa con Frida? No sé si recuerden, el año pasado, antepasado, Mattel, la compañía de juguetes, la juguetera, sin pedir autorización, un poco como Carolina Herrera ahorita con lo que acaba de pasar con los tenangos, poco igual. Mattel dice, vamos a homenajear a la mujer a través de un sistema de Barbies de personajes. Y se le ocurre, dice, pues, la mujer mexicana, Frida, no hay otra, manda y hace una producción millonaria, multimillonaria. La mandó a hacer, lanzó la campaña, hizo todo y luego lo anunció, le hizo como el empresario y el emprendedor mexicano, Mattel. Y luego lo anuncia y de repente alza la mano una persona y dice, espérenme tantito, soy la nieta. Soy la nieta y de acuerdo a la ley todavía estoy dentro de los 100 años de subrogación de mis derechos. A mí me tenían que haber pedido permiso para utilizar la imagen de mi tía, ¿no? De mi tía, de mi abuela. A mí me tenían que haber, no, pero ¿por qué? Lo acredita y dice, me van a pagar porque ustedes, con la figura de ella, con la imagen de ella, van a generar recursos en todo el mundo, la están explotando y yo soy la titular de esos derechos. Y dice Mattel, sí. Y entonces se le prende más, o yo creo que ya los abogados ahí se les prendió más el foco y dijeron, no, pero esas cantidades no las aceptes. Entonces dicen, no,
quiero más. Y Mattel dice, no, pues tampoco no me conviene, o sea, por razón de qué pues ¿para qué no pides permiso? Uno no puede disponer de lo que no es de uno. Uno no, digo, eso lo sabemos, pues, ¿no? Y si no, hay consecuencias. Y entonces, ¿saben qué dijo ella? Perfecto, no autorizo la salida al mercado. Oye, pero son millones y millones de dólares detenidos en varias partes del mundo en producción de muñecas. Las campañas publicitarias están pagadas, están comprometidas con las televisoras, con los patrocinadores, ya todo está comprometido. Págame, compadre. Págame lo que te pido, si no, no te lo autorizo, porque eso es mío, es mi derecho. Todos los autores, en materia de derecho de autor, está protegido durante la vida del autor, más 100 años después de su muerte. Hay que seguir pagando. Después de 100 años pasa al dominio público, cualquiera lo puede usar ya, después de 100 años. Pero en los 100 años, sus causavientes, como este caso la nieta, dice no, y entonces dice ella, no me conviene, no acepto, paro todo, lo detienen, o denuncio, o cobro, todo lo que les dije, las 3 vías. Se le van encima y le dicen, oiga, dé la autorización, y entonces se sacó un argumento de la manga, y dice, no, porque la muñeca la hicieron muy estilizada, están deteriorando la imagen de Frida. Frida es dura, de gestos duros, y la muñeca es una Barbie, está estilizada, luego entonces, no, y por ahí, lo usa Mattel y dice, perfecto, entonces no es Frida. Entonces no es, tú lo estás diciendo, no es, y se viene el lío. Bueno, fíjense todo lo que implica los derechos. Ya no sigo más porque ahí sigue todavía sin resolver alguna cuestión. Bueno, eso es lo que pasa cuando no se planean bien las cosas. Vienen las sociedades, cada autor no puede andar cobrando en cada restaurante, ¿no? Oye, esa es mi canción y además en calidad de ¿qué? Bueno, la ley creó las sociedades de gestión colectiva como persona moral, como sociedad. Esas sociedades pueden venir a través de su personal a cada establecimiento, a cada negocio, evidentemente con un protocolo. Ahí es donde sí extorsionan, esa es la parte. No porque cobren, no, hay un malentendido, es su derecho. Extorsionan en la forma en cómo lo hacen, eso sí es una extorsión. Si te dicen que te van a cerrar, que te van a... No, pero es que sí te pueden cerrar y sí te pueden clausurar, claro, y la pueden denunciar y la pueden demandar y le pueden cobrar daños y perjuicios y le pueden cobrar penas y le pueden cobrar reparación del daño y le pueden cobrar infracciones y multas. Sí pueden hacerlo, no es mentira, la ley lo contempla, sí lo pueden y le pueden clausurar. No ellos, no va a llegar y le va a poner el sello, no, tienen que seguir un protocolo, es donde extorsiona, dice, ahorita te pongo los sellos, pero eso pasa porque uno no sabe, y entonces termina uno dándoles dinero, esa es la verdad, ¿no? O pagando y firmando, ¿sí? ¿De acuerdo? Ponme los sellos, tú no puedes, ¿sabes qué hagan en ese momento? Yo ya lo hice, en una ocasión. ¿Ah, sí? ¿Lo vas a hacer? Sí. Dentro de una oficina. Ciérrale, estaba hasta espantada la recepcionista. Cierra, ¿pero qué? Ponle llave a eso. ¿Llamas a una patrulla? Y se metió a robar. Llegó la patrulla y dice, oiga, pero si me conoce, aquí está, que conmigo no se identificó, aquí vino y me pidió dinero si no me secuestraban ahorita, vámonos, y ahí van a la fiscalía, vámonos, no digo, soberano susto que se metió y soberano lío, pues ¿para qué no hacen bien las cosas? Así no es, o sea, no me vengas a querer amenazar con lo que tú no puedes hacer, puedes hacerlo bajo un procedimiento, hazme bien el procedimiento y entonces nos entendemos, si tienes el derecho, sí lo tienes. Pero un poco, léeme mis derechos, dime qué, cómo funciona, en qué estoy faltando, no me niego. Pero sí hay que saber cómo manejar. Es la parte donde extorsionan, no en el sentido de que te cobren. Para eso están facultadas, la ley los faculta a sancionar. Hay tarifas. ¿Cómo se determinan las tarifas? Por metro cuadrado, por mesa, por número de comensales, por aforo. No, las tarifas están publicadas, cada enero de cada año se publican, no es lo que ellos quieran, eso es un mito. También es que cobran lo que quieren, no es cierto. Las tarifas están publicadas en el Diario Oficial de la Federación en enero de cada año, son unidades de medida administrativa, UMAS, de derechos de autor, y ya sabemos si mi negocio es... Ahora, los costos van determinando del grado de participación del uso. El caso de los hoteles. Imagínense un hotel sin acceso a televisión, sin acceso a series, sin acceso a noticias, sin acceso a videos y sin música. ¿Llegaría gente a ese hotel? Luego, entonces, ¿es determinante el audiovisual para un hotel? Sí, pues por eso se vuelve caro, porque para ti es determinante. Un restaurante es determinante que tenga música, pudiéramos decir que no.
Pero un antro es determinante que tenga música y espectáculos. Van a Cocobongo, ¿no? Y se hacen su espectáculo de la película o de la serie del momento. Por hacer eso tienen que pagar, no solo por la música, por personificar, por disfrazarse, por hacer, pues hay que pagar porque está Marvel, está Disney, está por vender una piñata de las princesitas, hay que pagar porque ese derecho de la imagen de las princesitas es de Disney y Disney en México tiene su representación y dice, todo el que use me paga, porque por eso es mío. No, ¿por qué vas a hacer? Dice, no, pero es que la piñata la hice yo. No. Tú vendes tu producto, tú hiciste el producto, pero ¿por qué se vende tu piñata? Es lo mismo un cajonzote de papel nada más con periódico que la princesita, la que quieran, ya se nota que ya tiene mucho que ya fui niño, ya no me acordé de momento, se nota que, pues no, ¿verdad? ¿Por qué el niño compra Superman? ¿Por qué compra el disfraz de Superman? Porque Superman es un personaje, porque es distintivo de algo. Y hay un titular de Superman. ¿Por qué compra el Hombre Araña? Porque hay algo. Hazle mi botarga. Pues seguro el niño no la va a comprar, ¿verdad? O sea, ¿no? ¿O no? O sea, vean, hay distintividad en algo. Eso es a lo que tienen derecho las sociedades de gestión colectiva. ¿Cuáles son las sociedades? Son todas estas. La Asociación Nacional de Intérpretes, la Sociedad Mexicana de Fonogramas, la Sociedad de Directores, el Centro de Protección y Fomento de Derechos de Autor, fotógrafos, creadores, o sea, se organizaron por gremios y entonces andan en todos lados y acaban de endurecer hace 15 días, curiosamente, en Cancún, van a iniciar los procesos de revisión para regularizar toda la industria turística, prestación de servicios, comercio, para que todos paguen, porque la gente está usándolo sin pagar, empezando por los hoteles, ¿no? Perdón. Oye, pero en el caso de Frida y Mattel, no, ¿cuál era? Bueno, Sí. Mattel. ¿Hasta dónde le conviene a Mattel si la nieta está cobrando una cantidad ridícula de dinero, sacar la línea aunque no tenga el permiso de pagar la multa? No, porque no es solo la multa. Es que recuerden, no es solo la multa. La multa y pagar a ella. Le tienes que pagar a ella, le vas a pagar daños y perjuicios y además susceptible de que estás cometiendo un delito. Y en ese delito, las personas morales tienen responsabilidad y te pueden hasta desaparecer la empresa. O ir a la cárcel si no pagas. Y aparte tienes que reparar el daño. Entonces, no, pues ya no me convino, claro que no me convino. Si solo fuera la multa, pues hacemos como las infracciones de tránsito. Tengo prisa, pasa el semáforo y paga la multa y ya, no va a pasar nada. La pagué, pero llegué a tiempo a cerrar el negocio. ¿Me convino? Pues sí te convino, ¿no? Como los hoteles que sacan sus desechos al mar. ¿Me multan? Pues sí, pero si no lo saco me sale más caro, entonces gano 10 y pago 4 de multa, pues me gané 6, entonces, ¿no? Un poco así, mal hecho éticamente, moralmente, pero legalmente le juegan al aspecto financiero dentro de lo legal. Aquí depende porque la gravedad es que es administrativo, es civil y es penal. Y entonces, ¿hasta dónde te vas a enfrentar? Ahora, pero eso tiene solución. ¿Por qué diablos? Si sabes que hay derechos, ¿por qué no te sentaste antes y negociaste antes? Y una vez negociado, sacamos juntos, somos felices todos y ganamos todos juntos. Pero no, funcionamos al revés. Hay sociedades de gestión internacionales. ¿Qué pasa con los artistas? Ustedes dirán, bueno, pues pongo pura música de extranjeros. ¿Qué creen? Tampoco. Esas internacionales firman convenios con las nacionales para que los representen. Entonces vienen y te dicen, este es mi catálogo. Armando Manzanero, Luis Miguel, el Tri, pertenecen a mi catálogo, me tienes que pagar. Dice, otro mito que dice la Canirac, es que nos extorsionan. No los extorsiona. Es que llega uno y me cobra, llega el otro y me quiere cobrar, y llega el otro y me cobra. Sí, por una razón, es por catálogo. Si tú le pagas a una sociedad y tiene a Armando Manzanero y a Luis Miguel, y aquí tienes a Julián Álvarez, aquí, pero tú pones a Armando Manzanero, luego una de Luis Miguel, luego a Julián Álvarez,
Pues va a venir una que representa a Armando Manzanero y a Luis Miguel, y va a venir la otra que representa a Julián Álvarez, y te va a decir, a mí me tienes que pagar, y a mí, oye, pero ya le pago a la otra. Sí, pero estás usando, es como si usara... ¿No hay artistas que no estén en alguna? O sea, todos están en alguna. No, sí hay quienes no están. ¿Y ya? Los de ellos ya no. La música, es que es sencillo, pues, de todo se puede, todo se puede. Pues chequen el catálogo y di, nada más le pago a una y uso toda la música de ese catálogo y evito meterme con cualquier otra de otro catálogo y se acabó el problema. ¿O no? Es sencillo. Lo que pasa es que y ahí es donde nos enojamos, es que me extorsionan. No, no te extorsionan. Más bien no estás cumpliendo con la ley. Y eso es parte de la ley, por desconocimiento, por dolo, por lo que sea. Pero no te están extorsionando. Eso es parte del negocio. Para que el negocio funcione, pagas renta, pagas agua, pagas luz, pagas internet, pagas personal, pagas seguro social y pagas los elementos que te hacen que el negocio funcione. Y esa es la razón de ser. Y entre esos elementos está la música, está la imagen, puedes usar una marca, puedes usar distintos elementos que te permitan usarlo. No sé si soy claro ahí. Hay desde 250 pesos. ¿Anuales, mensuales? Anuales. Desde 250 pesos hasta 25, 35, 40, 60 mil pesos. Dependiendo, depende de factores. Claro, insisto, eso le corresponde a un hotel, eso le corresponde... ¿Por qué? ¿Cuántas habitaciones tengo? ¿No? Un hotel de 1000 habitaciones, con áreas comunes, que tengo música en vivo, que tengo música ambiental, pues tengo que pagar por todo eso. Pero si tengo un restaurante donde tengo una pantalla o dos pantallas, solo transmito un canal, hasta por transmitir, pues ustedes observen, ya ven que uno contrata la línea telefónica para casa o para comercio. Es por eso, porque el comercio es más que eso, pero sirve para lo mismo, sí, pero el uso que le das es distinto. En una generas dinero y en la otra es para uso personal. Si generas dinero, tengo derecho a que me pagues parte de lo que generas. Es lo mismo con estos elementos. A ver, contraté la sistema de cable para casa o para comercio. Si tú le pagas para comercio, la cablera ya le está pagando a todas estas, ya está repartiéndose. Lo que nos cobran los proveedores no es nada más para la bolsa del proveedor. Ellos a su vez ya le están pagando los derechos al que sigue y esos al que sigue y esos al que sigue. Todo está prorrateado. Pero no hay derecho para ti. Pero a ti, por eso depende si lo que contrataste. ¿Por qué creen que existe el pago por evento? Porque el pago por evento, el productor del evento le cobra al canal por transmitir. El canal le renta la transmisión a la cablera. Y entonces la cablera dice, tú vas a poner una pelea de box, vas a generar recursos, yo te vendo el evento y te doy ese pago, te da derecho a transmitirlo y que tú cobres por él. Tú gánale lo que quieras, a mí me pagas por transmitirlo. Esa es la lógica que se sigue. ¿El hotel lo tenía como casero? El hotel tiene casero. Ahora, ¿qué si tengo derecho yo a transmitir? La barra libre de un canal de televisión. Pongan el canal de las estrellas y deja que corra en punto y deja que corra... ¿Perdón? ¿A eso se refiere cuando se dice que es libre? Es libre, sí, eso sí. Son canales abiertos, un derecho como ciudadano común tener. Ponle y a ver si la gente va a ir y te va a decir, ponme la novela, ponme en punto. Van a ver que no va a estar consumiendo porque esté llorando por la novela, ¿no? O sea, y entonces si le quieres poner películas, ponle la de los domingos, ¿no? Que pasan en la televisión abierta. O sea, eso sí tienes derecho a usarlo, pero en el momento que utilizas algo de exclusividad, por llamarle de un modo, en ese momento estás obligado a pagar. Entonces, ¿quieres? Pon la estación de radio de AM o la de FM. Las radiodifusoras tienen que pagar por transmitir su música. A la radio sí la puedo poner. La radio abierta. Pero si me pones Spotify y me haces tu lista de reproducción, tu playlist, pues tienes que pagar porque ya es particularizada. ¿Y tengo que pagar dependiendo del género o varios géneros? No, tienes que pagar dependiendo del aforo, el giro, la actividad, el número de mesas, si es música viva, si es video, si es pregrabado en vivo, si es por televisión, si es por radio, si es por internet. Son varios factores, pero está sencillito en las páginas, ahorita las vamos a ver.
Bueno, estas son, ahorita vamos a ver las páginas, ahí están los catálogos, cuánto hay que pagar y tú sacas tu cuenta, se firma, te firma un convenio, te da un certificado y ya nadie te va a molestar. Y pongan nada más con la que ya pagaron, con la que ya contrataron, pero mezclan, me decía un restaurantero, amigo conocido de nosotros en Chiapas, no, pero eso no me conviene porque mira, a la hora de la comida yo necesito poner determinada música. A la hora, en la tarde para la copa necesito tal. Y en la noche pues ya aquí se arma casi baile. Y yo necesito otra. Ah, bueno. Dice, entonces no puedo tomar una sola, necesito de varios. Tú me estás dando la respuesta. Pues nada más mete de una. No, porque pierdo dinero. Tú me estás dando la respuesta. Tú ganas dinero. Tienes derecho a... Entonces, a pasar este tipo de música, pero solo esa. Si tú la mezclas, estás ganando más dinero. Si ganaste 10, realmente te está cobrando medio. Entonces, ¿te conviene o no te conviene? Haz tu corrida financiera, ¿no? Oye, una pregunta. En el caso de este cliente de Chiapas, la música en vivo que contratas, es más caro. que este amigo va y toca sus canciones. Entonces él también tiene que tocar puras rolitas de acuerdo a lo... Es el mismo que... A ver, volvemos a lo mismo. Si tú tú le pagaste a él ya te está dando el servicio a ti. Eso es lo que hay que arreglar. Técnicamente sí. A ver, yo a ti te estoy contratando para que vengas y toques. Es tu problema, como tú debes tener los permisos, porque yo a ti te pago por la ejecución. Pero lo que estás cantando no es de tu creación. Tú igual, tu negocio es venir y ejecutar música, ¿no? Fíjense, es fácil de entenderle. Yo cobro por venir, sentarme, cantar, ambientar y tocar. Ese es mi negocio. Pero si yo cobré 10 para que mi negocio funcione, me contratas porque tengo muy buena voz, porque hago una buena ambientación. Pero para hacer esa buena ambientación y que aprecies mi voz y mi destreza tocando la guitarra, yo me colgué de algo que un día alguien se sentó a escribir y que hizo su música. Y entonces, si yo cobré 10, él tiene derecho. Si yo agarro su elemento para que mi negocio funcione, yo tengo que pagarle a él. Luego, entonces, van a contratar a alguien para música. Tú, al que contrato, pues exíjanle que él sea el que tenga el permiso. Y entonces ya nos quitamos de problemas. Obvio, eso no sucede. Obvio, eso no sucede. Ahora, si contraté una banda y la tengo en una fiesta privada, eso es otra cosa. Ahí sí tengo derecho a escuchar lo que yo quiera, porque es una fiesta privada. Yo le pagué por venir a ejecutarme música para privados. Pero si yo tengo el restaurante y contrato a la misma banda, aquí sí me caen y me cobran. A menos de que sea una empresa de eventos, ¿no? Donde organizan fiestas privadas. Privadas. Pero incluso, ¿por qué creen que nos cobran por ir a un concierto a un estadio? Por ir a un concierto a una plaza. Cobra el artista, ese productor que organiza ese concierto, no creen que ese dinero que cobró se lo lleva a su bolsa. Va a pagar la renta, va a pagar la seguridad, va a pagar los permisos y va a pagar las regalías de la música que van a tocar. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Bueno, ¿qué hace las sociedades de gestión? Intercambio de información, la distribución de las regalías, o sea, ellos cobran, concentran y le pagan a sus asociados, a los que son miembros, y esa es la ganancia y de eso viven los artistas. Ejercen derechos, contar con repertorios, negociar licencias y celebrar los contratos con los usuarios, en este caso, supervisar el uso de repertorios, recaudar las regalías, recaudar donativos y recibir herencias, ¿no? Ya ven que es común, mueren artistas, luego no tienen familia y todo, se lo donan a la sociedad y entonces se lo reparten entre todos los miembros de esa sociedad que son artistas, pues, de los mismos giros. Negocian con los usuarios, la utilización, autorizan la utilización del repertorio, sea nacional o internacional, determinan las cuotas, que las cuotas las determina el Instituto Nacional de Derechos de Autor, no las sociedades. Es con ellos las cobran porque es para ellos, pero no la determinan ellos. Por eso les insisto, no hay ninguna extorsión, ni ninguna trampa, es un derecho pues establecido como tal. Tenemos muchas sociedades, ¿qué pasa? Tenemos a la SACMEX, está la lista, te dice quiénes son,
quiénes son los artistas que ellos representan y uno lo escoge y puedes pagar hasta por internet. Ahí sí, te registras, te llega su certificado y hasta aquí baje toda la música que usted puede usar. Entonces armas tu playlist de acuerdo a esa música y ya te quitaste de todo tipo de problemas y estás cumpliendo. ¿Y saben qué? Todo eso es 100% deducible de impuestos. Todo eso es deducible. O sea, es como si pagaras el seguro, como si pagaras cualquier cosa. Entonces no estás perdiendo realmente. Es un elemento más. Tenemos la Somexfon, que es la más conocida y la de mayor representación en México. Tiene el mayor número de artistas. Tenemos a la Andy, EMAC, son diferentes para programas de radio y demás. Tenemos a fotógrafos, tenemos a escultores, todo lo que sea creación tiene una sociedad de gestión. Vean, y están sus páginas. Ahora bien, hasta ahí corto ya por cuestión de tiempo la parte que tiene que ver con el uso de los derechos de autor. Vuelvo a lo mismo, ¿qué pasa? Tenemos a Frida allá, ojalá y no venga a Cancún la nieta, porque si no entonces, mi querido Pepe, te van a cobrar una buena lana. Nosotros tuvimos la defensa del caso en Garibaldi, en la Ciudad de México. Tenemos un restaurante mexicano, cantina mexicana muy típica, hace 12, 14 años recién. Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, todos ellos, ajénes. Y conste que sin honorarios. Esa C es el símbolo internacional del copyright. Eso es lo que protege, la ley lo establece. No protege eso. Lo que protege es la creatividad del derecho de autor, más no la marca como tal, ¿no? La R es el símbolo internacional de registro o register. Se refiere a elementos de propiedad industrial. Hasta en el uso de esos símbolos tienen que ver con un mandato de ley. No es de libre uso, nada más porque sí. Se comete ahí, es decir, suponiendo que no fue, se puede cometer un delito, una falta, volvemos a lo mismo. El usarlo o el no usarlo genera ese tipo de problemas, hay que saber. Ahora bien, los signos distintivos. Todo lo que tenemos es un signo distintivo. Esto es un signo distintivo. A ver, ¿todos podemos vender hamburguesas? Sí. ¿Y 100 veces mejor que las tradicionales hamburguesas que se les pueden venir a la mente en este momento? Sí. Pero no todos podemos decir que nuestra hamburguesa es de la M o de McDonald's, ¿no? No todos podemos decirlo, aunque vendamos hamburguesa. Es la distintividad que le da el nombre de McDonald's, el logotipo, el rojo con el amarillo, la tipografía, la ambientación de los lugares, un personaje que es un payaso feo, pero un payaso, ¿no? Pero hay una distintividad. ¿Y qué vende hamburguesas? ¿Yo puedo vender hamburguesas? Sí. Es más, ¿puedo venderlas igualitas, presentadas igualitas que ellos? Sí. ¿Puedo lograr con un proceso mecánico y técnico que sepa igualita a las de ellos? Sí. ¿Alguien me lo puede prohibir? No. Nada más no puedo decir que son de McDonald's. ¿Ven? Es distintividad. Es la distintividad. Esos son los signos distintivos, las marcas, lo que llamamos eslogan, que son avisos comerciales. Técnicamente se produce. Si yo les digo la chispa de la vida, Coca-Cola, ¿no? A que no puedes comer solo una, Sabritas, soy totalmente Palacio de hierro. ¿Ven? Esas frases se protegen, se resguardan. Es distintividad. ¿A poco estoy diciendo algo? No, estoy relacionando con algo. Ese es el signo distintivo. Todos esos signos distintivos son susceptibles de protección. Ahora, hay una gran diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor. ¿Por qué? La propiedad industrial, para su protección y defensa,
requiere, se le denomina derechos constitutivos y derechos declarativos. ¿Qué quiere decir esto? La propiedad industrial y todos sus elementos se basa en derechos constitutivos. Es decir, para que yo pueda proteger y defenderlo, forzosamente tengo que venir, cumplir con requisitos, pagar y protegerlos. Si yo no cumplo con ese protocolo, no constituyo mi derecho. Por eso son constitutivos. No tengo derecho sobre ello. Aunque yo diga, pero es que yo lo inventé, yo lo creé, yo lo tengo en la mente, hay un requisito de protocolo. Los derechos de autor, que son todas las creaciones en el mundo del arte, la ciencia y la técnica, o sea, música, escultura, con una excepción, los programas de cómputo que son software, en México se protegen por vía de derechos de autor, las aplicaciones, las apps, todo lo que sea cómputo se protege por vía de derechos de autor. Esas protecciones son declarativas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que encaje en la figura del derecho de autor. ¿Que debo protegerlo? Sí, pero si por algo no lo protegí y encuentro que alguien lo protegió, por eso le decía sí, pero no. Yo puedo venir y decirle a la autoridad y a ese alguien, él lo protegió, sí, pero el creador soy yo. No hay requisito para defensa de que exista el registro. Si yo pruebo que yo fui el creador, aunque él tenga el registro, a él se lo quitan y a mí me lo otorgan. En materia de derechos de autor. No, pero sí, sí, pero bueno, pero sí se puede probar. No, no es fácil. No es fácil, pero sí se prueba y sí se logra. Por eso existe la figura, pero sí se logra. Tú puedes, esto le pasa mucho a los diseñadores, es que al artista le pasa mucho. Hace una pintura y difícilmente cada pintura que haga la va a proteger, ¿no? Entonces por eso se buscó que sean solo declarativos. Basta que me lo declares. Declárame que tú eres el titular, yo te creo de buena fe. Pero si viene otro y me demuestra que él es, yo a ti te lo quito, ¿eh? Por eso se llama declarativo. Solo basta tu declaración para presumir que es tuyo. En la propiedad industrial, no. En la propiedad industrial es constitutivo. Hasta que no cubro todos esos requisitos, yo no puedo argumentar que es mío. ¿Sí? ¿Queda claro? Protección del know-how. Hoy día hay un sistema, ya es un poco más sencillo. Se protege ya la imagen comercial. Se pueden proteger los sonidos. Ustedes recordarán el famoso bip bip, ¿no? El sonido de bip bip. Bueno, no tanto así, a lo mejor como no lo puedo hacer bien, pero es Volkswagen, el claxon de los Volkswagen, ¿no? O el sonido del motor de las Harley Davidson, ¿no? De las motos, que es muy característico. O el sonido de, díganme uno que les recuerde una marca de algo, un sonido, un ringtone. Polaris. Es Motorola, ¿no? Cuando suena un Motorola, identificas que es marca, porque las marcas por sentido auditivo te distinguen de lo demás, te distinguen. Hoy día, la protección del know-how, del saber hacer y de los elementos del modelo de negocio son susceptibles. O sea, esta decoración, así como está, esto puede ser protegido. La primera protección que se da en ese sentido es el caso de BP, las gasolineras. BP, ¿no? Las inglesas. Pero ese modelo, el techito, las máquinas, las bombas, todos lo tienen, sí, pero no todos lo tienen en verde, en ese tono de verde, con ese tipo de letra, con esa tipografía, en ese tamaño, combinado con ese blanco, combinado con ese amarillo, más su marca, más los uniformes que utilizan, más la forma de que te formas y te llevan un café. Ese modelo fue el primer registro que se otorgó en México ya como modelo, como imagen comercial, es una marca comercial. Esto que está aquí, esta decoración, estos manteles, este tipo de mesa, este tipo de silla, esto es susceptible. Y entonces, ¿alguien más va a poder vender cirlón, pollo, chorizo, todo lo que dice en la carta? Sí, igualito, y se puede poner aquí junto y venderlo. Pero la patrona solo va a ser la patrona vendiendo cirlón, pollo y chorizo
porque los signos distintivos, el todo, siempre me va a identificar que eso es la patrona. Y entonces el público consumidor va a mentalizarse y a conectarse con la patrona. Doctor, cuando habla de todo, hasta los platos se pueden... Como un diseño industrial, sí, claro, como un diseño industrial. Haz los platos, hazlos distintos, crea tu diseño, claro. Tráete un diseñador industrial, hazte tus propios platos, hazte tus propios... Como Sambors que tienen sus propios platos. Hazlos y los proteges, claro que sí. No vas a impedir que alguien más haga platos, no. Que alguien más le ponga la forma, no. Pero nadie los va a poder hacer idénticos, de ese color, con la misma marca, con el mismo nombre, usarlos de la misma forma, presentarlos igual. No, eso sí no, porque eso es tuyo. ¿Sí? ¿Qué no se puede proteger? Todo se puede proteger en la propiedad intelectual. Hay algo que no. Y es curioso, en la historia, estos ya son antecedentes históricos, siglo V antes de Cristo, la Grecia antigua, nace la propiedad intelectual o los primeros registros. Y nace protegiendo las recetas de cocina, curiosamente, en la Grecia. Esos fueron los primeros elementos de propiedad intelectual que se protegieron. Curiosamente, hoy día es lo único que no se puede proteger, la comida, como tal. Eso no tiene forma de... Pues tú no puedes prohibir que si alguien hace un chile en nogada con salsa verde, es que esa es mi receta secreta. Eso sí podrá ser secreta hasta que alguien la descubra. Pero eso no es de tu exclusividad, porque eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera, que a lo mejor no igual, pero tú no puedes limitar ese tipo de características. Pero si le pongo nogada con doble G, doctor, chile nogada, la palabra nogada no la puedo registrar con doble G. Bueno, habría que jugar con ello, eso ya es otra cosa. Pero ¿de qué te serviría si todo el mundo va a seguir vendiendo chiles en nogada y la gente no va...? Es la exclusividad del producto que yo vendo. Porque son chiles en nogada, como usted lo comenta, lo pueden hacer en cualquier lado, pero en nogada... Ah, no, a ver, ya entendí. Uno le puede poner nombres. Les voy a contar un caso que hicimos en Jalapa, en Veracruz. Es la capital del café, ¿no? Del país, junto con Chiapas, Oaxaca. Todo el mundo vende café americano, por el estilo, ¿no? Del filtrado y del colado. Y todo el mundo conoce americano y nadie puede prohibirte. Unas cafeterías de allá se inventaron, dijeron, vamos a vender lo mismo, pero regístrame el café coatepecano, porque Coatepec es la región del café. Ponle ese nombre, ¿existe? No existe, regístramelo. Y entonces ellos venden café coatepecano, y es lo que todos conocemos como americano, pero allá le pusieron nombre a sus platillos. Y nombres que relacionan. Nadie más puede vender ahora, como tal, anunciar café coatepecano. Y sin embargo, la mayor producción de café sale de Coatepec, pero ya nadie puede usar el término de café coatepecano, porque le dio la distintividad. ¿Es eso lo que me quiere decir? Sí, eso sí es posible, así. ¿Qué marca fue? Café, la cafetería se llama El Cafetal. El Café Tal. Tiene así incluso la separación. Y ellos registraron café coatepecano. Y entonces sus cartas están y ya se hizo muy distintivo. Ya la gente ya, ¿quieres americano o quieres coatepecano? Entonces ya coatepecano pues solo en el cafetal, americano en la que tú quieras, pero coatepecano solo en el cafetal. O sea, vean, es la distintividad lo que va dando, lo que va siendo único. Conclusiones. No basta. Hay un gran error. Primer error es no proteger nada y desconocer que existe la propiedad intelectual para estos beneficios. Primer error. Hay que sobreponerlo. Segundo, y muy común, que cometen sobre todo ya las empresas más grandes, el caso de los hoteles, estos que estamos hablando, tienen hasta sus áreas de propiedad intelectual. Yo digo, eso ya es opinión personal. ¿Y de qué diablos te sirve tener cerros y cerros de registros y protecciones y cosas para tenerlas guardadas si no los pones a generar dinero para ti? A lo mejor te van a servir para defenderte en determinado momento que otro no lo use. Pero el fin último no es solo defenderte de otro. El fin es que sean parte del negocio. La propiedad intelectual es columna vertebral del desarrollo de todo emprendimiento. Así debe ser y para eso debe servir. Entonces no debe verse como un gasto. No es, no, yo para qué pago por un registro 3,500 pesos, voy a gastar. No, tú inviertes 3,500 y ahora ponlo a trabajar. Ese es el quid del asunto de la propiedad intelectual. No es registrar nada más. Por eso es el problema de que si uno va con un abogado común, el abogado sí, de ley va a saber y te va a registrar. Ahora, tú necesitas un abogado
especializado en propiedad intelectual para que te diga cómo pones a trabajar eso a tu favor y cómo generas dinero con los derechos de propiedad intelectual. Primer elemento, proteger a través de la propiedad intelectual, pero no sirve por sí misma, por sí sola, solo tener protección. Se van a ver muy bonitos los títulos ahí guardados. Sigue el segundo elemento, la innovación. Decíamos que los retos son las telecomunicaciones, la dinámica del comercio, el avance de las invenciones y los descubrimientos, los desarrollos, la educación. Si yo vengo, protejo esta botella y ya, total, ya la tengo protegido 10 años, guardo mi título, pues no lo pongo a trabajar y no gano dinero. Pero vamos a pensar que ya la puse a trabajar, pero dejo por 10 años la misma botella. Mañana o en 2 meses la competencia va a sacar una nueva. Si yo no sigo innovando con lo que tengo, si yo no sigo dándole nueva oferta a mi público, voy a aterrizarme al restaurante, le pongo nombre a mis platillos. Si yo no me creo un nuevo platillo, aunque sean los mismos huevos con chilaquiles, pero yo ya le di otra. Si yo no innovo, no voy a estar refrescando la mente de mi consumidor. Y entonces tampoco me sirve de nada tener protegida mi propiedad intelectual. Como tampoco me serviría estar innovando si no protejo. Porque mañana todos me lo van a copiar y todos lo van a tener con mi esfuerzo y con mi dedicación. Y el tercer elemento fundamental, la mercadotecnia. ¿De qué me sirve saber que tengo un buen producto, lo tengo protegido, pero no lo voy a dar a conocer para que nadie me lo copie? No, pues no lo vas a vender. Si no anuncio lo que estoy vendiendo, pues ¿quién va a saber que lo vendo? ¿No? ¿Estamos? Esto es como la protección de la confidencialidad que tiene tantos mitos. ¿Cómo puedo proteger algo y hacer valer que violentaron mi confidencialidad? Yo hago una pregunta siempre. ¿Qué necesito para morir? Por estar vivo. Si no, no puedo morir, ¿no? ¿Qué necesito para demostrar que se violentó mi confidencialidad? ¿No? Darla a conocer. Si yo no doy a conocer qué es aquello que digo que es confidencial, pues entonces ¿cómo te acredito? Pues si yo no sabía que tú nunca me dijiste qué era lo confidencial ni qué era confidencial. Si tú me lo dices, me puedes culpar y sancionar, pero si no me lo dices, yo soy creador. Soy individuo. A lo mejor de chiripazo le atiné a lo que para ti era confidencial. ¿Ven la forma? Ese es el juego de la propiedad intelectual. La conclusión, el éxito de la propiedad intelectual está en esta fórmula de éxito. Protección, innovación, estrategia de mercadotecnia. Y así sí, van a poner la propiedad intelectual. Les digo una cosa, se convierte la propiedad intelectual en un mejor negocio que los propios fierros, que el local, que la mesa. Mesa ponen cualquiera, manteles ponen cualquiera, paredes ponen cualquiera, adornos ponen cualquiera. Es la distintividad que le den a través de estos 3 elementos y en los mejores negocios. Y si no, pregúntenle a Uber. ¿Uber es dueño de algún solo vehículo? No. ¿Instagram tiene fábricas, tiene elementos? No. ¿Facebook los tiene? ¿WhatsApp los tiene? Díganme la que quieran. Son puros elementos de propiedad intelectual que ponen a trabajar y a generar dinero, y otros ponen los fierros. La propiedad intelectual bajo esta fórmula se convierte en el mejor de los negocios. Hay que tener claro, mucha gente dice, tengo los elementos. Lo primero, es susceptible de que se registre. A veces invertimos, tenemos el negocio, gastamos, lo posicionamos y resulta que ni siquiera cubre los requisitos de ley para registrar. Eso es un problema común, ¿eh? Resulta que nos aparece otra marca igual o similar y no es susceptible de registrarla, porque ya existe y ya invertimos todo lo que invertimos. Resulta que otro lo utiliza y yo no tengo cómo defenderme. Recuerden, en materia de propiedad industrial son constitutivos. Si yo no tengo mi registro, si no cumplí con todo el protocolo, no puedo defenderme. En materia de derechos de autor, sí. Que esté corregido. Les acabo de contar el caso de estos restaurantes. No, hombre, 30 años pagando sus renovaciones, ¿no? Hiciste perfectamente bien lo mal hecho. Perfectamente. Y todavía posicionaste. Y todavía ya le hiciste un ahorrito de dinero al otro, porque si el otro quiere, en tu propia declaración por sus 30 años, pues ya le ayudaste a constituir su patrimonio bien constituido, ¿no? Y todavía hasta pagabas por ello. Vean la gravedad del asunto cuando uno está mal informado. Resulta que soy yo el que está invadiendo otros derechos y el día de mañana mi patrimonio está en riesgo.
mi libertad está en riesgo. Sin saberlo, a veces, la mayor parte de las veces ni lo sabe uno siquiera, ¿no? No está ni enterado. Y que los derechos valgan, ¿no? Que valgan ante todos, pero sobre todo que me generen fortaleza, presencia, dinero. Les decía, cada ser humano con esta explicación es potencialmente un actor, un autor. Todos somos autores, todos, con todo lo que creamos todos los días. Ustedes creen, han visto la historia del fundador de Facebook, ¿no? Él nunca soñó que eso se iba a convertir en lo que se convirtió. Él lo que quería era una forma de comunicarse con sus amigos y de que los otros amigos supieran qué era lo que hacían. Esa es una historia de qué es lo que logra la propiedad intelectual, a qué grado puede llegar la propiedad intelectual. Nadie sabe que lo que estamos ahorita pensando y escribiendo y materializando sea el negocio de los negocios, ¿no? ¿Por qué no protegerlo desde antes? Es decir, este es el prototipo que debe ser, a mí me encanta esta imagen, ¿no? Este es el del emprendedor, es decir, tener una visión más allá de lo que realmente estamos viendo en fierros. Eso es la propiedad intelectual, ver más allá y poner a trabajar más allá de lo que